amigas, qué gusto poder saludarles nuevamente en este podcast Resplandece. Estamos pues en esta temporada de Mujer Sana y pues como ustedes recordarán ya hemos estado hablando acerca de diferentes aspectos de la vida de las mujeres en las cuales necesitamos sanidad. Y pues hemos tratado lo que es un poco nuestro pasado, cómo soltar ese pasado que nos ha dañado y muchas cosas que acarrea, ¿verdad? Como consecuencia el no soltar todo esto. Y hoy pues continuando con esta serie de Mujer Sana, tenemos un tema muy interesante, titulado A lo hecho, pecho. Mi nombre es Mili de García y como siempre me acompaña una querida amiga por acá. Muchas gracias, Mili, gracias. Muy contenta de poder platicar con ustedes este tema que se llama Lo hecho pecho. Vamos a estar hablando acerca de cómo vivimos cosas como víctimas o como victimarias en el camino de nuestra vida y tenemos que aprender a enfrentarla. Y hoy nos acompaña alguien que ya ha estado con nosotros en este podcast y nos hace muy felices poderla tener nuevamente. Buenas tardes, amigas. Hola, hola. Mi nombre es Brenda Martínez y estoy contenta de estar con ustedes acá porque he escuchado también ya muchas cosas de este podcast. Ha llegado muchas mujeres y feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Sigo aprendiendo de ustedes, así como de todas las demás que han estado acá. Así es un aprendizaje constante. Sí, claro que sí. Y pues es un tema interesante, ¿verdad? A lo hecho, pecho. Es el título, pero está enfocado en lo que es el perdón, ¿verdad? Pues como sabemos, es un área bastante fuerte, ¿verdad? Que todos necesitamos trabajar. Porque cuando hablamos de perdonar, sabemos que es de doble vía, ¿verdad? Tanto si nosotros hemos ofendido o si nos han ofendido a nosotras. Entonces es bastante interesante, es un tema muy profundo que en realidad solo vamos a darle una pincelada por acá, porque si no, no terminamos en muchos días. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Justamente como usted lo dice, la verdad es que es un tema al que le vamos a dar solo pinceladas, ¿verdad? Porque creo que las mujeres, a diferencia de los hombres, manejamos el perdón de manera completamente diferente. No solo el perdón, porque detrás del perdón vino una ofensa. Y los hombres, pues hay cosas por las que ni se ofenden. Uno les está diciendo a veces una cosa tan clara, pero ellos no se sienten ofendidos. Tal vez la idea tampoco era ofenderlos, pero no se toman esas cosas como a personal. A veces las mujeres hay cosas que no les tomamos a personal, otras que son realmente ofensa. Claro. Así que el tema es, como usted bien lo dice, bien profundo. Me gustó el tema cuando me contaron de qué se trataba. Así que hay mucho de qué hablar de esto. Y pensándolo también, porque fíjense que la serie al final pues es Mujer Sana. Y creo yo que nuestra finalidad, nuestro enfoque como mujeres es llegar a estar con una salud, con plenitud, con salud integral. Exacto. Pero la falta de perdón o el no asumir las responsabilidades de nuestros hechos, porque acuérdense que no siempre es, voy a perdonar lo que me hicieron, porque también tenemos en nuestro haber algunas notitas de lo que hemos hecho. Pero a veces también no nos perdonamos eso y no asumimos la responsabilidad de esa ofensa también, porque si sabemos que lo hacemos, y no hablemos de cosas grandes, empecemos por las cosas pequeñas, ¿cómo cuesta a veces llegar y decir, mira, reconozco que no fue la actitud con el esposo, con los hijos? Ustedes, ¿cómo cuesta? Porque como que sentimos que nos va a bajar como la autoridad, pero no, hay que empezarles a enseñar que ellos tienen que asumir y que si fue un arrebato, también hay que asumir ese arrebato que tuvimos en nuestras emociones. Claro. Sí, es importante trabajar esas áreas, ¿verdad? Principalmente con nuestros hijos, como tú decías, porque ellos necesitan ver un modelo, ¿verdad? Ellos necesitan aprender cómo uno reconoce cuando se ha equivocado, porque ellos saben cuando uno ha exagerado quizás en la corrección o en cualquier otra cosa y ven cómo nosotras podemos reconocer, ¿verdad? En determinado momento que hemos hecho las cosas quizás un poco exageradas o no de la manera correcta y ellos ven si nosotros lo hacemos y lo aprenden, ¿verdad? A que necesitamos nosotros pues también reconocer nuestras fallas y enmendarlas. Así es. Yo como veo el perdón es como, realmente es una parte muy
o sea, muy del fondo del corazón, muy del alma, muy de uno. Cómo reaccionamos ante una ofensa, cómo guardamos a lo mejor ese sentimiento que nos generó una ofensa, tiene que ver mucho con nuestra personalidad, con la forma en cómo asimilamos, con cómo procesamos las emociones, con nuestra inteligencia emocional, tiene mucho que ver, con nuestra madurez, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Puede salir a reducir en una ofensa nuestra inmadurez muchas veces, tal vez para cómo aceptamos esa ofensa, o también cuando cometemos nosotros la ofensa, ay, pero si ni fue tanto, ¿verdad? O sea, que uno pueda decir, ay, ni fue para tanto, pero claro, pues yo así lo tomo de este lado, y muchas veces cuando yo cometo la ofensa, puede ser que yo quiera minimizar el daño causado, no, pues si yo apenas lo que le dije, o apenas lo que hice fue esto, pero también cómo lo tomó la otra persona, aunque yo les voy a decir, he leído sobre esto también tampoco te puedes hacer responsable completamente por cómo lo tomó la otra persona. Yo lo dije de una manera, asumo mi responsabilidad, lo dije, la ofendí, pero si tomó la ofensa como una cosa sumamente, no sé, exagerada, podría yo decirlo de esa manera, pues también ya es responsabilidad de esa otra persona, de su madurez, de su inteligencia emocional, de cómo también va a recibirla o cómo va a librarse de ella rapidito. Y ahí yo digo que también entra como que la forma en la que nosotros debemos de aprender a discernir, porque mira, uno se conoce, eso es que uno sabe cuándo la dijo bien y cuándo la dejó también, llevar, ¿verdad? Con la intención que uno tiene al hablar, ¿verdad? Sí, y es que lo que tú decís, yo siempre he dicho que tenemos que ser realistas, las mujeres muy pocas veces nos equivocamos en la manera en la que queríamos llegar a decir las cosas, y no me refiero a la expresión, sino cuando hay una molestia, muy difícilmente lo disimulamos, es en la primera que tiene uno, la quiere decir. Ahora bien, hay un momento donde también hay que ayudarnos del Espíritu Santo, y decirle, Espíritu Santo, yo sentí que, ahí sí que dijo alguien, yo sentí que no lo dije mal, pero noté que la persona sí lo tomó a mal. Ahora, ayúdame a ver, ¿soy yo la que debo de hacer ese cambio o es la persona? Y de todas maneras me debo de acercar. Ahora, hay ofensas, hay acciones que no necesitan del Espíritu Santo. Nosotras sabemos que no fueron correctas y hay muchas veces que tenemos que asumir eso y decir, bueno, voy a ir con la persona y me voy a disculpar. Voy a ir a pedir perdón. Ya lo que esa persona haga, pues ya no va a depender mucho de nosotros, aunque yo creo que sí debería haber un esfuerzo en que recibir ese perdón. Y creo que también vamos a tener casos en los que no lo vamos a poder hacer. Y hay personas que están sufriendo porque no pueden pedir perdón y deben de entender que si ya no se puede, deben de dejar de sufrir por eso, porque pues hay que encontrarle una solución a eso, y la solución está en la oración, está en ir al Padre, ¿verdad? Porque van a haber casos donde no me puedo acercar a la persona a la que dañé porque ya no está, o porque de repente es más falto de sabiduría llegar y hablarle que mejor ir a entregarle esa situación al Señor. Exacto, es que cuando uno comete un error, una falta, pues está esa culpa, ¿verdad? Y uno necesita ser libre de esa culpa. Y solo se logra a través de pedir perdón. Pero como tú dices, cuando no hay oportunidad de pedir perdón a la persona en sí, pues vayamos a Dios, ¿verdad? Vayamos al Padre y delante de Él liberémonos de esa culpa y de esa ofensa que nosotros cometimos contra alguien más, ¿verdad? Y si vemos en la palabra, nos dice que pues nosotros debemos perdonar también a todos los que nos ofenden, así como Dios nos perdona a nosotros. Sí. Y muchas veces nosotros solo queremos ser perdonadas, pero no queremos nosotras ir y pedir perdón y reconocer lo que nosotras hemos hecho mal. Pero si media vez uno no se libera de esas situaciones, siempre va a haber culpa, siempre va a haber algo que va a incomodar, ¿verdad? Que va a hacer sentir que algo no hicimos bien, porque bien decías tú, el Espíritu Santo nos muestra. El Espíritu Santo dice que es el que nos redarguye, es decir, nos dice cada vez que algo no está bien en nuestra vida. Entonces necesitamos enfrentar esas situaciones también y, como dijimos, ¿verdad? A lo hecho pecho. Si nos toca, hay que ir y reconocer y ser humildes, ¿verdad? Y pedir perdón cuando corresponde. Sí, fíjense que hay una experiencia que viví, ¿verdad? Hace ya tiempo,
Aparte que era bien inmadura también. Bueno, pero bueno, les voy a contar así rápido. Soltalo. No, recibí un comentario fuerte, pero no lo escuché yo, ¿verdad? A mí me lo contaron y realmente es una fuente fidedigna. O sea, sí, o sea, no hay duda, ¿verdad? Y es de gente cercana, pues, o sea, es familia. Y cuando me lo contó, me lo dijo, era previo a que en mi vida diera un paso bien importante. Me molestó, seguí avanzando con lo que tenía que hacer. Que yo me recuerde, yo lo olvidé. O sea, olvidar no es lo mismo que perdonar. Que yo recuerde, yo lo olvidé. Y yo seguí con mi vida normal. Esa persona normalmente convivía conmigo o pues una vez al mes, una vez a la semana, algo así. Y yo sentía un recelo, sentía como algo que me separaba, algo que no me dejaba. Y yo decía, pero yo a veces quiero y de repente mejor ya no quiero, ya no tengo ganas de acercarme. Y yo tuve un retiro espiritual y en ese retiro me enteré, ¿verdad? Realmente me enteré en ese retiro que yo todavía estaba guardando algo ahí. O sea, yo les digo algo porque realmente no sé, quizás un resentimiento, quizás algo. Pero ahí pude quitarme toda carga, todo peso, pues ahí como tú bien lo decías, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo me ayudó a entender esa parte. Y luego de eso, ya con esta persona yo podía tener un acercamiento, yo podía tener un gesto amable. Antes lo hacía por obligación, porque de plano. Ahora quería hacerlo, ahora sí quería. Y esa persona nunca se acercó a ti y te pidió perdón. No, y eso es lo que les quería decir. Yo no sé si esa persona sabe que hizo algo. Que tal vez en ese rato no, quizás al pasar de los años, porque les estoy hablando que para eso pasaron como 8 años. Sí. Y eso pasa, ¿verdad? Que a veces o nos ofenden o nosotras ofendemos y no nos damos cuenta. Sí, y ahí se quedó. Decía, no sabemos cómo la persona recibe, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos o decimos. Y por eso al final a veces hasta hay gente a la que le caemos mal. Sí. Y uno no sabe ni por qué, no sabe ni qué hizo. Ahora fíjense que con eso yo les voy a contar. Esa es mi personalidad. Si yo sentía que yo iba bien con usted, ¿verdad? Que yo íbamos bien y de repente sentí que algo pasó, yo me conozco, también sé mi carácter y yo puedo ir allá con usted y decirle, mire, fíjese que yo le hice algo, ofendí, porque yo me conozco, o sea, sobre todo porque me conozco, que puede ser que de repente me sabe, me huele. Entonces puedo ir y le puedo decir, mire, no sé, y si lo tengo presente, voy y le digo, aquel día dije esto, pasó esto, y ¿será que la ofendí? Me dice, no. Bueno, entonces yo ya te quedas tranquila. O sea, yo me quedo tranquila porque yo dije, bueno, entonces tal vez era mi percepción. Pero normalmente he solucionado muchas cosas así. Se los digo en mi experiencia. O sea, tú sí vas y decís, yo voy, si la persona no lo había visto como ofensa, igual yo estoy dudando si lo vio así. Yo estoy dudando porque tal vez no se ofendió. Pongámosle aquí el ejemplo. Tal vez no se ofendió, pero mi comentario no fue el más acertado. Pero como ella es madura, ella no lo tomó mal, pero yo sí estuve mal. Exacto. Pero entonces yo voy y le digo, ay, perdón, yo sí, ahorita que lo pienso, sí me sentí mal, pero porque sé que el Espíritu está haciendo un trabajo en mí, o sea, me está puliendo y me está ahí procesando, y por eso me habló, me sentí ese redarguir y fui allá y le dije, disculpe, ella ni siquiera se había ofendido, pero yo sí sentí que no estuve bien. Sí. Y yo hago eso y la verdad sí he solucionado mucho, he liberado mucho. Yo así lo hago, yo así lo trabajo y realmente siento que me ha funcionado muy bien para mantener relaciones sanas. Yo creo que para mantener relaciones sanas es bueno tener a veces momentos incómodos. Claro. Y qué bonito, porque eso es difícil, ustedes. No es nada más de llegar, hay que bajar mucho el orgullo que creemos que no tenemos, pero ahí está ese orgullo y que hay que bajarlo. Yo de repente he notado que he manejado la ofensa tanto cuando yo he sido la actora como cuando he tenido que ser la víctima, de dos maneras. Bueno, como de una manera especial. Cuando me ha tocado que me doy cuenta que cometí un grave error y que por alguna situación ya no es prudente, por algo muy específico, ir y pedir perdón,
me he puesto la carga, si así lo queremos ver, de orar por esa persona, ¿verdad? Y eso me ha liberado bastante. Oro por la persona y oro por la situación que yo afecté en ese momento. Si yo afecté, por ejemplo, a esa persona en su relación con su hijo, entonces oro por esa persona y oro por su hijo para que la situación esté bien. Porque tal vez, como tú decís, ellos ni se dieron cuenta o sí se dieron cuenta, pero es importante que yo tenga una manera, de una válvula de ese error. Sí. Y luego cuando en algún momento dado me recuerdo que me sentí ofendida por una persona que yo conocía que, dicho en palabras chapinas, me troció un trabajo por decisión propia, porque para ella era conveniente hacerlo, ni siquiera éramos ni amigas, ni mucho, pero sí conocidas. Y vi la mala intención, como tú decís, ahí lo comprobamos. En el camino, ¿saben algo? Me fui dando cuenta. Y siempre me recuesto en esto y eso como me ha dado de paz para no tener la necesidad de guardarle ningún sentimiento porque la persona no me va a venir a pedir perdón nunca. Darme cuenta de la palabra del Señor se hace real en mi vida cuando dice que para los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces yo digo, de alguna manera, ella o él o la persona que está ocupando ese momento, ese puesto, tiene que evaluar si quiere estar en la posición que Dios va a utilizar de todas maneras a mi favor, ¿verdad? Claro, ella va a tener sus consecuencias por su mal actuar y esas ya no son mías, ¿verdad? Yo ni las deseo ni las inicié. Pero a mí me da mucha paz ver que lo que no se produjo o lo que sí se hizo o lo que no sucedió no dependió de una persona humana y su actitud, aunque ella piense que tuvo interferencia en eso. Al final de cuentas fue Dios permitiendo o no permitiendo algo para mi vida y eso creo que nos puede dar mucha paz cuando estamos viviendo una consecuencia causa de alguien más y decir, puede que esa persona haya hecho algo, pero mi vida no está en sus manos, está en las manos de Dios, así que eso también me permite soltarla, porque si viene o no viene a pedir perdón, yo no me voy a atar a ella y eso me da mucha paz. Sí, porque es así. Literal, como decís, estamos atados. Cuando no perdonamos a alguien, lo llevamos atado, también ¿verdad? Esa es otra palabra que se utiliza, que se vuelve uno esclavo de esa persona que uno no ha perdonado. Exactamente, es un sentimiento que no te deja ser libre nunca, ¿verdad? Y a donde quiera que uno va con uno, ¿verdad? Ese sentimiento, ¿verdad? Ese resentimiento muchas veces. Cuando ya la falta de perdón se extiende tanto en el tiempo, se vuelve un resentimiento muy fuerte, muy profundo, y luego viene lo que se conoce como una raíz de amargura, ¿verdad? Que trae, bueno, pues la amargura en sí a todo nuestro ser, ¿verdad? A nuestro carácter. Cuando vivimos así siempre sin perdonar y sin perdonar, se nota hasta en el rostro. Y casi siempre nos lo atribuyen a las mujeres, des en cuenta. Cuando hay amargura es como, ay, qué amargada. Pocas veces se dice qué amargado se ve él, ¿verdad? Siempre es, ay, qué amargada, pero es que es una realidad, o sea, se da mucho en nosotras las mujeres porque somos muy emocionales. Más así expresivas como, también. Sí, y como más de recordar, ¿verdad? Dicen que las mujeres recordamos cómo sucedieron las cosas en el momento preciso y todo. Algunas sentís lo mismo. Sí, algunas somos un poco de excepción porque tenemos memoria de corto plazo. Muy conveniente para mi esposo. No, pero yo digo, al final de cuentas, por algo las mujeres estamos a veces caracterizadas en decirnos amargadas y muchas cosas más porque nuestras emociones salen a flor de piel. Exacto. Pero eso hablando de ofensas, tal vez la expresión es como más pequeñas, pero hablemos de ofensas que de verdad han venido a ser grandes y que hay mujeres que seguramente nos están escuchando y dicen, no, es que lo que me hicieron a mí de verdad es imperdonable, como decimos de manera humana. Y yo creo que ahí es donde tenemos que retornar al nombre de la serie y decir, la pregunta es, ¿yo quiero ser una mujer sana? Porque aquí ya no vamos a hablar de la persona que te hizo la ofensa, que no se merece, si así lo queremos ver, tu perdón no se lo merece, pero tú sí te mereces ser sana, tú sí te mereces dar ese paso y la única manera va a ser, bueno, ya pasó, le voy a hacer pecho a eso y enfrente y voy a perdonarlo no por él o por ella, sino por mí. Y eso es fuerte, pero es súper necesario. Sí, y ese tipo de perdón que quizás requiere más voluntad,
tenemos que caer en cuenta de que no podemos solas, ¿verdad? Porque como tú bien decís, o sea, pueden ser que sean cosas imperdonables, que en mi experiencia yo puedo decir, bueno, no he vivido cosas que sean imperdonables, ¿verdad? Pero para esas mujeres que tú dices, nos están escuchando, que quizás sí sean cosas mucho más serias, definitivamente solas no se puede. O sea, hay que recurrir a una fuerza mayor. Claro. Hay que recurrir a Dios, ¿verdad? Y decirle con toda sinceridad, o sea, yo humanamente no puedo perdonar esto que me hicieron, pero sí necesito el perdón, ¿verdad? Necesito darlo, ¿verdad? Para ser libre, para ser plena y para realmente vivir una vida en victoria, porque no se puede vivir una vida en victoria si tiene uno ahí algo guardado, y únicamente es el Señor, únicamente es Dios, porque a veces en cosas más sencillas puede ser que nosotras muy en el fondo ni siquiera querramos perdonar, pareciera que quisiéramos albergar ahí un sentimiento. Pero ahí es en donde uno tiene que irse a rendir a los pies de Dios y decirle, necesito ayuda. Y es una ayuda que es mucho, tiene que ser de una fuerza mucho mayor que la mía, donde yo me rindo por completo y lo entrego, y ahí sí es el Señor el que me ayuda, y se lo doy a Él para que Él me ayude con ese perdón que se necesita dar de una situación mucho más seria o más fuerte. Y ahí es donde muchas mujeres podríamos concluir que puedan encontrar esa ayuda, que a veces la dejamos fuera, porque vivimos esos procesos tan solitarios, tan llenos, porque no queremos que nadie nos diga que perdonemos, porque no lo queremos hacer. No queremos que nadie nos diga, ve y pide perdón, porque no lo queremos hacer. Pero si hoy alguna de las que nos está escuchando está pasando eso, las invitamos para que busquen esa ayuda, busquen ese momento, busquen esos recursos, así como cuando queremos aprender a cocinar, queremos buscar los recursos a través de las redes, a través de un libro de recetas, así tenemos que encontrar los recursos para sanar. Y yo creo que vamos a ir nosotros en algún momento dado obteniendo esos recursos cada vez mayor, conforme nuestra búsqueda sea mayor, porque la palabra dice que al que busca, encuentra. Así que para todas esas mujeres queremos decirles que ánimo a lo hecho pecho, pero no solas, ¿verdad? Sino en el Señor, para que ellas puedan obtener, ¿verdad?, esa parte de su vida con sanidad, y que puedan irse sintiendo cada vez más plenas y resplandecer, como es la intención de este podcast, poderles llevar esa frase, que se sientan que resplandecen en todo. Claro que sí, así es. No debemos recordar siempre que el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Entonces, la más beneficiada, repetimos, somos cada una de nosotras cuando tomamos esa decisión y actuamos en obediencia a la palabra de Dios. Él nos manda a perdonar para poder ser perdonadas, y a través de eso viene libertad, viene sanidad, viene restauración a todas las áreas de la vida, porque si seguimos viviendo en falta de perdón, recordemos, viene muchas ataduras más a nuestra vida, no solo en lo espiritual, sino incluso en el área física. Así que este ha sido el tema el día de hoy, a lo hecho pecho, un tema, como dijimos, que es súper profundo, pero estamos hoy pues tratándolo de una manera muy práctica, así podríamos decir, ¿verdad? ¿Todas podemos perdonar? Sí, es cuestión de decisión, ¿verdad? Entonces, pues, ha sido todo por esta vez en este tema, y queremos que todas sigan en contacto con nosotras, que se puedan seguir conectando, y esta serie de Mujer Sana es muy, muy interesante, muy importante. Seguiremos tratando muchos temas de interés para todas ustedes, y pues vamos a compartirles también nuestros medios de contacto. Claro, estamos en YouTube para que nos puedan buscar, ¿verdad?, como Resplandece Podcast. También nos pueden encontrar a través de la iglesia principal, ¿verdad?, que es Iglesia de la Gracia, y ahí se puede compartir mucha información. Y antes de pasar a eso, quiero nada más ya como último recordarles que viene nuestro Congreso Resplandece. Así que bien esas fechas. Miren ustedes, hablando, solo relacionando esto, también este tipo de congresos te ayudan mucho para poder encontrar ese apoyo para poder sanar. Así que prepárense, porque las fechas son el 26 al 28.
Bueno, al 28. es viernes y sábado, Sí. Ajá. El cierre domingo. de julio. Ajá. Así que todas listas, un gusto, Brendita, saludarte Ay, nuevamente. gracias a ustedes. Gracias, Mili, por la Sí, gracias invitación. por venir. Y pues nos vemos en un próximo podcast que ya va a estar próximo con ustedes para seguir hablando de este tema de mujer sana. Qué alegría. Bendiciones Gracias. para todas. Un abrazo.